Es un privilegio podernos congregar esta mañana en este lugar y también poder sacar un tiempo para estudiar la palabra del Señor. Hoy especialmente que estamos viendo que todo tiene su propósito y todo tiene su momento. Una de las características principales de los niños es que los niños lo quieren todo ya, ¿cierto? El niño no espera. Los que acostumbran a dar regalos, por ejemplo, en la Navidad, entonces acaba de pasar la Navidad y ya quiere que llegue la otra, ¿cierto? Porque ellos no, característica del niño es que quiere todo ya. Y a veces también nosotros obramos de esa manera, queremos todo ya, no entendemos que todo tiene su propósito y todo tiene su momento. Como dice Salomón, dice todo tiene su tiempo. Hay tiempo específico, tiempo ideal para cada circunstancia. Y especialmente cuando hablamos de la manera de obrar Dios, Dios maneja perfectamente los tiempos y todo llega precisamente en el tiempo que corresponde. Dios maneja el justo a tiempo. Y pienso que en esta carta que estuvimos estudiando acerca de, la primera carta de Pablo a los Corintios, él les escribe porque hay un problema serio, allá hay dificultades fuertes y él quiere pues empezar a trabajar en la vida de ellos y también quiere ir a estar con ellos. Y cuando estuvimos estudiando la primera carta nos dimos cuenta que había un deseo de Pablo de ir a visitar a los corintios, lógicamente porque entendemos que es más práctico el trabajo que se puede hacer persona a persona que el que se puede hacer por carta. Particularmente mi experiencia con las cartas en lo que tiene que ver con la resolución de problemas no ha sido buena, porque a veces uno tiene fallas en su comunicación escrita. Sí, bueno, cuando uno tiene fallas en su comunicación oral, está hablando con una persona y uno ve las reacciones, uno puede pues aclarar, hacer aclaraciones y uno puede como lograr una correcta interpretación o verificar que se esté interpretando bien lo que uno dice. Sin embargo, cuando lo hace uno por carta, uno escribió y listo, ¿cierto? ¿Cómo quedó? La otra persona recibe y cómo entiende lo que uno está diciendo. Entonces no hay manera de aclararle o no hay manera de ver entonces qué está pasando. Sin embargo, lo que vemos acá con las dos cartas que Pablo escribe a los Corintios, en la primera entonces él reacciona por el informe que él recibió un informe de que las cosas en Corinto no estaban bien, que habían algunas cosas que debían corregirse, que había que tomar decisiones rápido y por eso él entonces decide enfrentar ese problema que está presentando a través de una carta. Pero esa carta generó algunas reacciones y aquí al empezar a leer la segunda carta vemos que ahí hay algo interesante y es que Pablo deseaba estar con los corintios, deseaba ir para hablar con ellos, pero aún no ha ido. Aquí estamos hablando de un año después de haber escrito la primera carta, cerca de un año después. Él les dijo, recordamos la carta pasada que estuvimos leyendo, él dice, mi proyecto es ir a visitarles. Bueno, yo voy a estar en Éfeso hasta el Pentecostés, pero después entonces yo espero ir a ustedes visitarlos cuando vaya de paso para Macedonia, yo voy a ir a visitarles. Pero vemos acá que empieza una nueva carta, escribe una nueva carta, y el tono de esta nueva carta, aunque no es tan fuerte como el anterior, acá nos deja ver otro estado de ánimo de Pablo. Uno ve esta carta que él la empieza con un tono como un tono triste. Pablo está triste porque la reacción que los corintios han tenido no ha sido la mejor. Él esperaba que su primera carta llegara a ellos con poder y que ellos realmente fueran tocados y que se cambiaran su conducta. Bueno, él esperaba muchas cosas que no se habían dado hasta este momento. Sin embargo, digamos, si fuéramos nosotros los que estuviéramos enfrentando esta circunstancia, yo creo que nosotros al recibir el informe de la manera como recibieron los corintios la carta, ¿qué hubiéramos hecho? Yo pues, particularmente creo que me hubiera ido de una vez, bueno, vamos a ver porque si no me entendieron la carta
hay malos entendidos y ya están pensando cosas que no son, me toca ir y de una vez entonces vamos a ver cómo corregimos lo que está pasando, pero lo hacemos cara a cara. O sea, es como nuestra primera reacción es a solucionar las cosas de una vez. O sea, es mejor ir de una vez y vamos a solucionar el problema. Pero Pablo no toma esa decisión. Pablo, al contrario, le da tiempo a que las cosas avancen un poco más y envía otra carta con el propósito de preparar entonces el ambiente para cuando él vaya. Entonces vamos a mirar. Hay una frase que me gusta, quiero esta mañana la tengamos en cuenta, es de Arthur Schnitzler, dice: estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Entonces, hay cosas que uno sabe que debe hacer, pero llegan momentos en que uno, aunque sabe que debe hacer algo, uno ve que las circunstancias no están dadas para hacerlo. Entonces uno dice, no, yo tengo que hacer esto, pero es mejor esperar un tiempo hasta que las circunstancias se den para que yo pueda hacerlo. Entonces eso es, el poder entender eso forma parte del proceso de maduración de cada persona. Entonces cada uno de nosotros debe aprender no solo qué debe hacer, sino aprender cuándo es el momento preciso para hacer aquello que sabe que debe hacer, ¿sí? Porque hay cosas que uno sabe que debe hacer, pero que no está seguro de que sea el momento de hacerlas. Entonces, por eso debe esperar a asegurarse de que sea el momento propicio. Entonces, Pablo está en esa circunstancia. Él sabe que tiene que ir a hablar con los corintios y él de ninguna manera quiere dejar de hacerlo. Él les ha manifestado su deseo y tiene proyectado ir a ellos. Sin embargo, él aquí analiza, bueno, ¿será conveniente que yo vaya en este momento? Entonces, cuando él toma la decisión de escribir mejor una segunda carta. Y entonces vamos a mirar esto. Vamos a estar mirando esta mañana específicamente 3 cosas. Vamos a ver entonces nuestro tema esta mañana es que todo tiene su propósito y su momento. Dentro de este tema vamos a mirar primero entonces el contenido del saludo de Pablo. Luego vamos a mirar el propósito de la tribulación y la consolación. Y por último vamos a mirar la explicación por la demora, la explicación que Pablo hace de su demora, por qué ha retardado su visita. Entonces vamos a mirar primero el contenido del saludo de Pablo. Vamos a analizarlo, por qué saluda de esta manera. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que podamos entender su palabra esta mañana con claridad. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por permitirnos estar esta mañana en este lugar. Gracias por habernos traído, Señor. Tú lo has hecho con un propósito claro y definido, porque en tu proyecto, en tus decretos, en tu voluntad, todo se hace en el momento preciso, Señor. Y tú has querido tenernos acá esta mañana, por eso te damos gracias y pedimos, Señor, que tu bendita palabra sea clara para cada uno de nosotros, que cada palabra que llega a nuestro corazón cumpla el propósito para el cual tú la envías. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces el contenido del saludo. Pablo determina primero los destinatarios, a quién está destinada la carta. Entonces dice Pablo, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, pero esta vez la carta la hace extensiva a todos los habitantes de la provincia de Acaya, que es donde está Corinto. Entonces con todos los santos que están en Acaya. Es un poco más extensa la carta. Pero lo segundo que hace me llama la atención, o lo vemos acá apareciendo en primer lugar, es que él enfatiza su condición de apóstol. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué razón Pablo vuelve a saludar de la misma manera? Ellos sabían quién había escrito la primera carta. Ellos sabían quién era Pablo, pero ¿por qué Pablo nuevamente dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y resalta nuevamente por la voluntad de Dios?
Entonces resulta que dentro de lo que él ha estado escuchando, de los informes que ha recibido, de las reacciones a su primera carta, es que allí se han levantado los opositores, los adversarios de Pablo, y de hecho hay algunos que están diciendo, ese no es un apóstol, o sea, eso no le podemos, no debemos creerle a Pablo porque es que, bueno, Pablo, ¿cuándo estuvo con el Señor Jesucristo? O sea, ellos podían tener argumentos para desvirtuar el apostolado de Pablo y decir, por ejemplo, que Pablo no conoció o no estuvo con el Señor Jesucristo durante sus 3 años de ministerio terrenal. Entonces ellos podían decirnos, si no estuvo con Jesucristo, ¿cómo puede decir que es un apóstol? Y de hecho había los que se oponían, trataban de este tema desvirtuando entonces el apostolado de Pablo. Por eso Pablo tiene que enfatizarlo nuevamente. Decirle así, ustedes no crean que el Señor me envió, yo soy un apóstol del Señor Jesucristo. Él, por su voluntad, me ha enviado y me ha comisionado para ir a ustedes. Entonces, nuevamente empieza su carta sentando las bases de la autoridad con la cual les está escribiendo. Entonces está diciendo, yo no estoy escribiendo esto porque a mí me plazca o porque surja de mi corazón o de mi deseo, sino porque estoy en comisión del Señor Jesucristo. Y luego les expresa un deseo, como es su costumbre, expresar un deseo en el saludo. Y dice entonces, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces expresa su deseo para los destinatarios. Él desea que ellos tengan la gracia y tengan paz. 2 cosas, que la gracia de Dios esté sobre ellos y que la paz de Dios también, que sobrepasa todo entendimiento, también esté sobre ellos, para que ellos tengan fruto de esa actividad especial de Dios en sus vidas. Entonces es un saludo bastante interesante que de una vez deja sentadas las bases de por qué va a hablar ahora en este momento. Ahora, él empieza la segunda carta hablando de tribulaciones y consolación, 2 elementos que son inherentes a la vida cristiana. Es decir, todos los cristianos pasamos por momentos de tribulación y también pasamos por momentos de consolación. Y esas tribulaciones y esa consolación tienen un propósito de parte de Dios. Entonces, especialmente vamos a mirar lo que Pablo dice con respecto de las tribulaciones y con respecto de la consolación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire lo que, de la manera como Pablo empieza a hablar entonces de esto, es que él presenta a Dios como el Padre de toda consolación. Es decir, ¿habrá alguna circunstancia en que Dios no pueda consolarnos? Entonces es suficiente para consolarnos en cualquiera que sea nuestra tribulación. Aquí cabe acuñar un concepto que debemos manejar muy claramente, y es que la vida cristiana no consiste en tener una vida color de rosa con 0 problemas, sino que consiste en tener una vida que hay muchos problemas, pero contamos siempre con la ayuda de Dios. Entonces le decimos a las personas, el ser cristiano no le garantiza a usted que va a pasar una vida libre de problemas, pero sí le garantiza que en medio de todos los problemas que se le van a presentar como cristiano, usted puede contar con que el Señor va a estar ahí a su lado para ayudarle. Entonces, una cosa es pasar por los problemas solo y otra cosa pasar por los problemas de la mano de Dios. Entonces lo que podemos ver en lo que Pablo inicia aquí esta segunda carta, hablando de lo que tiene que ver con Dios como el Padre de toda misericordia y de toda consolación. Entonces Dios tiene misericordia y Dios consuela a sus hijos. Bueno, en cuanto al propósito de la tribulación, entonces vemos lo segundo que él nos expresa, Pablo, en el versículo 4, dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí podemos observar cómo se requiere cierta práctica para que nosotros podamos hacer el trabajo de Dios. Es decir, Dios consuela a sus hijos a través de ¿quién? A través de sus hijos. Dios utiliza personas para consolar a otras personas. Pero ¿cómo podría yo consolar a alguien
o hablar con alguien de un tema específico si yo no conozco ese tema, si no he experimentado una circunstancia difícil para poderme poner en el lugar de esa persona que sufre? ¿Cómo puedo yo tratar a una persona que está en medio de una tribulación, de un dolor, de un sufrimiento, de una enfermedad, de la muerte de un ser querido? ¿Cómo puedo yo llegar a consolar a esa persona si yo no tengo una referencia práctica de lo que está experimentando esa persona? Entonces, cuando uno ha pasado por circunstancias o adversas, por momentos difíciles en su vida, uno está capacitado para poder ir a otras personas y ayudarlas cuando estén en esos momentos difíciles. Entonces ahí entendemos el propósito por el cual Dios permitió ese momento difícil en mi vida. Entonces es que yo sea capacitado para poder ayudar a otros. Es decir, cuando viene la tribulación a mi vida y yo aprendo cómo pasar por esa tribulación y yo aprendo a descansar en el Señor y aprendo a reconocer su mano y a asirme de Él para pasar al otro lado de la tribulación, ahora entonces que yo he vivido esa experiencia y que he visto la mano del Señor consolándome, estoy listo para poder consolar entonces a otro y le puedo decir a otra persona, mire, Dios va a ayudarle a usted porque lo hizo conmigo. ¿Sí? Él ya lo hizo conmigo y por eso cuando yo estoy hablando de que Él me consuela, estoy hablando de algo que yo he experimentado, algo que yo he vivido. Y como yo lo he vivido, entonces yo le puedo decir a usted que efectivamente las cosas se dan de esta manera. Entonces lo que Pablo plantea acá, cuando dice que el propósito dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Desde ese punto de vista, entonces entendemos que las tribulaciones son necesarias para la iglesia del Señor para que pueda estar preparada para ayudar a los que van a sufrir tribulaciones, porque las tribulaciones siempre van a estar entonces a la orden del día, siempre se van a presentar. Entonces por eso debemos estar atentos para poder apoyar o poder ayudar a las personas que estén en tribulación. Por eso dice acá también el versículo 5 al 7, nos plantea la manera como ellos fueron puestos como ejemplo. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces observamos acá, el propósito de la tribulación y la consolación, entonces servir de ejemplo para otros. Dice Pablo aquí que las aflicciones de Cristo abundan en ellos. Si hay una persona que pueda hablar de aflicciones por causa de Cristo, ese es Pablo. Todo lo que Pablo tuvo que sufrir, de hecho cuando él relata su testimonio acerca de todo lo que tuvo que sufrir, podemos ver que nuestros sufrimientos realmente no son mayor cosa comparados con lo que él tuvo que experimentar. ¿Cuántas dice azotado? ¿Cuántas veces recibió muchos azotes, perseguido, a punto de muerte, le dieron piedra hasta que pensaron que estaba muerto y lo dejaron ahí, se fueron? ¿Sí? O sea, muchas veces, y tuvo que salir huyendo de cuántas partes. En el mar dice cuántas veces estuvo como náufrago, que lo mordieron las serpientes, todo lo que a Pablo le pasó, pero específicamente él experimentó todo eso por la causa de Cristo. O sea, por su fe en el Señor Jesucristo tuvo que pasar por todas esas tribulaciones. Entonces acá tenemos que hacer una diferenciación. Y una cosa es padecer por la causa de Cristo y otra cosa es padecer por nuestras malas decisiones. ¿Sí? Entonces, podemos esperar que Dios venga, que Dios nos consuele, que Dios nos atienda en nuestra tribulación, cuando la causa por la cual estamos en tribulación, en angustia o en sufrimiento, es la causa de Cristo. Pero cuando es por nuestras malas decisiones que estamos padeciendo, entonces, ¿qué vamos a recibir? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, que hagamos esa separación. Porque muchas veces padecemos no por la causa de Cristo, sino por nuestra imprudencia o por nuestra mala manera de hacer las cosas.
Entonces, Pablo se presenta junto con su equipo de trabajo, se presenta aquí como ejemplo para otros por las aflicciones que abundaban en ellos. Quiere decir que ellos, las aflicciones estaban a la orden del día. Todo el tiempo estaban padeciendo aflicciones. Y dice, pero siempre estuvimos ahí a Dios para consolarnos. Entonces, fuimos atribulados, fuimos afligidos, pero a la vez también fuimos consolados. Fuimos consolados y dice, todas las aflicciones de Cristo, experimentamos las aflicciones de Cristo. Es decir, Pablo y su equipo se estaban identificando con el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento que habían tenido por las enseñanzas de Cristo o por estar transmitiendo la enseñanza de Cristo a otras personas. Tenemos que pensar en el escenario en el cual estaba Pablo. O sea, recordemos, el Señor Jesucristo, ¿qué sucedió con él? Fue crucificado en una cruz y principalmente pensamos que, ¿por qué fue? Bueno, aparte del factor espiritual que fue para librarnos a nosotros del poder del pecado y de la muerte, para morir en nuestro lugar, pero si vamos a analizar un poco la parte política que se estaba dando en ese escenario, en el que el pueblo quería librarse de la dominación extranjera. Los judíos estaban bajo la esclavitud de los romanos, querían alguien que los liberara de esa opresión del pueblo romano. Entonces, en algún momento se identificó a Cristo como que él quería hacer eso. Y el mismo sistema identificó a Cristo como un enemigo del imperio romano. De hecho, entonces todas las personas que se identificaran con Cristo se iban a identificar entonces como enemigos del pueblo del imperio romano, entonces podían ponerse, digamos, ahí como en la lista para ser martirizados, para ser amenazados de muerte. De hecho, el imperio romano fue el que mayor cantidad de cristianos mató en estos primeros comienzos de la iglesia. Entonces vino la persecución del imperio romano, recordamos que existía el circo romano, los gladiadores, que los leones, que el caso de Nerón, por ejemplo, cogía a los cristianos, los empapaba en cera y les prendía candela para que les sirvieran de antorchas, y esto estando ellos vivos. Entonces, todos los padecimientos que tuvo la iglesia en su primer tiempo. ¿Pero por qué pasaba eso con la iglesia? Porque el imperio, ¿cómo se la ponía a ellos? ¿Qué alternativa les daban? Renieguen de su fe en el Señor Jesucristo o mueran. Si ustedes no reniegan de la fe en el Señor Jesucristo, los vamos a matar. ¿Y cuál era la muerte? Los echamos a los leones, o los ponemos ahí como carne de cañón para los gladiadores, o los utilizamos como antorchas humanas. Entonces eran las opciones que tenía la iglesia en el primer tiempo. De hecho, se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo había anunciado a sus discípulos. Dice, el Señor Jesucristo dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra, me seréis testigos, la palabra testigo ahí significa me seréis mártires. La palabra martureo dice me seréis mártires, o sea, ustedes van a morir por mi causa, van a morir por identificarse conmigo. Y es lo que Pablo está diciendo acá, que las aflicciones que él está padeciendo se están dando porque ellos se han identificado con él. O sea, al identificarnos con Cristo estamos padeciendo persecución. Estamos padeciendo persecución por nuestra identificación con Cristo. Y entonces también dice, también fomenta Pablo acá el compañerismo. Entonces, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Esta semana, estudiando el Maná, podíamos analizar esta parte, ¿no? Que cuando padecemos al lado de otras personas, ese padecer al lado de otras personas hace que se cree un vínculo entre las personas que están padeciendo de lo mismo. O sea, cuando se identifica, por ejemplo, estos días, el terremoto de Ecuador, por ejemplo, si ustedes ponen a pensar de qué manera impactó eso en las comunidades ecuatorianas, las ciudades que sufrieron, si usted va a mirar de pronto, yo creo que ya surgieron muchas amistades, surgieron muchos lazos fuertes entre las personas que padecieron porque estuvieron enfrentando la aflicción juntos. ¿Sí? O sea, cuando hay momentos de dificultad y podemos hacer grupos para enfrentar esa dificultad, esos grupos se solidifican y se hacen muy fuertes porque el compartir las aflicciones crea vínculos muy fuertes entre las personas que padecen. En este caso, a lo que está diciendo Pablo, dice usted, somos compañeros
en la aflicción, estamos sufriendo por la misma causa, por eso nos identificamos y por eso entonces estamos tan cerca, y eso hace que el compañerismo sea estimulado. Es el propósito entonces de la tribulación. Pero también hay otro propósito, que es mostrar los resultados de la aflicción extrema. A ver, Pablo no solamente dice las aflicciones que ha padecido, sino que muestra un ejemplo específico de lo más o lo peor que les pasó, lo más difícil por lo que tuvieron que pasar ellos allí en donde estaban en Éfeso. Y dice entonces, versículos 8 al 11, dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, miremos los resultados de la aflicción extrema. Dice que la aflicción que ellos padecieron en Éfeso los llevó al límite. ¿Cuántas veces Dios ha permitido que usted llegue al límite? El límite es cuando usted ya tiene que reconocer: me rindo, ya no puedo hacer más nada por mí mismo. Particularmente, digamos, cuando nosotros hablamos, yo cuando hablo de este tema, recuerdo, bueno, el accidente de mi esposa, que fue, digamos, de las cosas más fuertes que hemos pasado nosotros. Para los que no saben, cuando teníamos apenas un año de casados, vivíamos en un municipio en el norte de Santander que se llama San Calixto. Es famoso bastante por las noticias tristes que se presentan de ese municipio, frecuentemente hay noticias. Resulta que hubo un enfrentamiento, una toma guerrillera. La guerrilla se tomó el pueblo donde vivíamos, y en medio de esa toma guerrillera entonces quedó mi esposa en medio y fue herida en su pierna. Por eso cuando ustedes le ven a ella su pierna derecha, ella no tiene articulación en la rodilla, porque un impacto de un proyectil, de un fusil, impactó su rodilla y la destruyó. Eso en ese momento, digamos que las cosas se complicaron mucho para nosotros. Ella trabajaba con la registraduría, pero era como supernumeraria, no tenía una vinculación laboral de tiempo completo, sino era por tiempo parcial. Al comienzo ellos respondieron, pero no directamente, sino que teníamos que presentar cuentas de cobro por algunas cosas, no cubrían todo. Sin embargo, un tratamiento, más o menos un año de tratamiento, y para esta época yo no tenía trabajo. A mí no había terminado, yo trabajaba con el Instituto Colombiano Agropecuario y nos trasladaron para La Gabarra. Entonces yo no quise ir a La Gabarra, entonces yo preferí renunciar y no me quise ir para allá porque mucho más calor, o sea, era cambiar, digamos, trabajo, pero la salud se iba a ver comprometida, recién casados, no convenía, entonces decidí renunciar, no tenía trabajo. Entonces, un tiempo sin trabajo, ella herida, sin recursos para atender la circunstancia, fuimos al extremo, o sea, en el que teníamos que decir: no podemos con esta circunstancia. Pero ahí, cuando yo digo no puedo, cuando declaro mi impotencia, entonces cuando Dios viene y se hace potente en mí, es cuando Dios obra entonces en nuestra vida, y nosotros podemos decir que pasamos ese tiempo de dificultad, pasó todo ese lapso de problemas, de mucha incertidumbre, de que hay que hacer esta cirugía, que la otra cirugía, que está en riesgo su pierna, que está en riesgo, que otro riesgo, diferentes circunstancias, más o menos un año de tratamientos médicos, de todo ese tipo de cosas, de operaciones, de diferentes cosas, y de mucha exigencia de recursos. Se le desarrolló una infección bastante fuerte, y en ese momento estaban empezando a salir los antibióticos de amplio espectro. Estaba el Peflacin, en aquella época empezaba a salir y era muy costoso. Cada pastilla, estoy hablando del 89, cada pastilla valía 6,000 pesos y tocaba tomarse 3 pastillas en el día, eran 18,000 pesos diarios de solo antibiótico, y yo sin trabajo.
y no teníamos recursos. Sin embargo, nunca le faltaron los antibióticos. ¿Por qué? Porque pudimos ver que la mano de Dios estuvo ahí para proveer de diferentes maneras. Dios usó la iglesia, Dios usó los amigos, Dios usó la familia, Dios usó muchos recursos porque Él los tiene todos para que pudiéramos pasar nosotros la tribulación y Él nos consoló en medio de la tribulación. Entonces, hablo de mi experiencia y trato de alguna manera de comparar la experiencia de Pablo. Fue muy, digamos, mucho mayor el sufrimiento que el que nosotros experimentamos. Y su riesgo también fue alto. Lógicamente para nosotros también hubo riesgo de muerte y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo la mano del Señor estuvo ahí. Entonces cuando hemos pasado por ahí, entonces nosotros estamos listos ahora para poder ayudar a otros que tengan que enfrentar la misma circunstancia, que es lo que Pablo está presentando acá. ¿Por qué? Porque nosotros contamos a Cristo como nuestro consolador. Él fue quien nos sostuvo. De hecho, yo puedo decir que el tiempo de mayor crecimiento en la fe que yo he tenido en mi vida cristiana fue ese tiempo. ¿Por qué pude crecer más en ese tiempo en la fe, en mi confianza en el Señor? Porque fue en el tiempo en el que yo ya no podía hacer nada por mí mismo ni por ella, donde teníamos que depender de lo que Dios hiciera. Entonces, cuando Dios permite circunstancias extremas, cuando Dios nos lleva al límite, es para demostrar nuestra impotencia y para mostrarnos que ahí donde nosotros no podemos es donde Él puede obrar. Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted esté enfrentando una dificultad, la dificultad que sea, Dios está ahí. Cuando usted depende de Él, confía en Él y está viviendo para Él, usted puede esperar que Él venga en su ayuda, que venga y lo consuele y que venga y le ayude a pasar por la tribulación que se está presentando. ¿Por qué? Porque usted puede poner su confianza en Él, que es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces dice, Cristo ha sido nuestro consolador. Él estuvo ahí para consolarnos en la tribulación. Entonces, esa experiencia límite, cuando ya no, dice más allá de sus fuerzas, quiere decir que ya no había nada que ellos pudieran hacer. Entonces fue cuando Dios vino y vino a ayudarlos y a consolarlos, y aprendieron entonces a que Dios era el único que podía consolarlos, y eso los llevó entonces a experimentar también la cooperación de otros. Porque es que en el momento de la dificultad, cuando yo no puedo, entonces experimentamos la presencia de otros. Mire, en ese tiempo del sufrimiento de mi esposa, en el hospital, estuve en Bucaramanga un poco de tiempo allá, nunca en las iglesias dejaron de estar orando por ella. En todas las iglesias de la denominación donde conocí el caso, en Arauca, hermanos estaban orando por ella, en norte de Santander, en Santander, por todas partes donde se conocían, donde nos conocían a nosotros de alguna manera, allí habían hermanos orando. Y nosotros experimentamos esa cooperación de los otros. Uno cuando hay personas que están orando a su favor, uno lo experimenta, uno se da cuenta porque uno está siendo fortalecido. Por eso siempre es bueno que estemos orando por nuestros hermanos. Nos enteramos de algún hermano que está sufriendo, hombre, es el momento de que nosotros nos vinculemos para cooperar con ellos a través de la oración. Presentémonos delante de Dios a favor de ellos. Siempre eso va a ayudar. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Nosotros, dice Pablo, nosotros tuvimos la oportunidad de experimentar en nuestra vida la manera como ustedes estuvieron colaborando con nosotros. Nosotros experimentamos la oración de ustedes. Es decir, nosotros hemos sido librados de la muerte, hemos sido librados de la persecución, hemos sido consolados por Dios porque ustedes han estado orando a nuestro favor y han cooperado con nosotros para que podamos enfrentar ese momento difícil. Entonces, eso los llevó a experimentar la cooperación de otros. Entonces, cuando vemos la tribulación ya la vemos de una manera diferente. Entonces, como cristianos, ¿qué aprendemos de la tribulación? Que es necesario. ¿Sí? Es necesario que nuestra vida se presente en la tribulación. Pero cuando se presente, ¿qué debemos entonces recordar? Que Dios es nuestro principal recurso y que debemos ir a buscarlo a Él. Entonces, el tiempo de la tribulación es tiempo de oración y que es un tiempo para que el compañerismo sea establecido, sea fortalecido. Entonces, cuando tenemos algún hermano que está sufriendo, por eso nosotros colocamos en el maná a los hermanos que están enfermos. Pero a veces hay personas que enferman y no las colocamos en el maná. ¿Por qué? Porque a veces no nos enteramos que se enfermó. Entonces, hay a veces una mala práctica de entre nosotros, y es que enfermamos y esperamos que los otros lo sepan, que lo adivinen. Y a veces hay hermanos que se ponen bravos, pero que usted no me vino a visitar, usted no oró por mí, hermano, pero que yo no sabía.
¿sí? Entonces, no, es que yo pensé que usted sabía. No, entonces es importante, mis hermanos, que entendamos que como somos miembros de un cuerpo y pertenecemos los unos a los otros, ¿qué debemos hacer cuando estemos enfrentando una tribulación, una enfermedad, algún problema en el que necesitamos la intervención de la iglesia en oración? ¿Qué debemos hacer? Comuniquémoslo a la iglesia para que nuestros hermanos estén orando a nuestro favor. Es muy importante, entonces, establecer esos lazos de comunicación. Entonces, recuerde que nosotros no, el don de adivinación no lo tenemos. No tenemos ese don, no adivinamos. Entonces, tenemos que esperar que nos informen. Entonces, aquí la iglesia en Corinto estaba orando, ¿por qué? Porque se enteraba de lo que estaba pasando con los hermanos, con Pablo y sus hermanos allí en Éfeso. Entonces, por eso estaban orando por lo que estaba pasando con Pablo. Bueno, ahora ya dejando de lado el tema de la tribulación, lo que ellos pasaron, el propósito de la tribulación, entonces entendiendo que la tribulación siempre tiene un propósito de parte de Dios y que el primer propósito es conmigo para formarme, para capacitarme, para que yo pueda ayudar a otros. Pero igual, cuando ya pasé por ahí, entonces estoy listo para poder ayudar a otros. Entonces aquí vienen mis hermanos que han pasado por la tribulación y entonces yo puedo ir a consolarles porque yo ya pasé por ahí. Para eso Dios me permitió pasar por momentos difíciles, para que pudiera servir de consuelo para otros. De hecho, cosas que a mí me llenan, me han dado gozo. Por ejemplo, escuchar a un hermano, a un consiervo, un pastor que empezó en el ministerio antes que nosotros, y escucharlo decir: hermano, lo que ustedes han pasado, que nosotros lo hemos conocido, ha sido de ánimo para nosotros persistir en el ministerio. Nos ha ayudado, la experiencia que ustedes han vivido, nos ha ayudado para que nosotros podamos también seguir adelante. O sea, ¿cómo ver cómo ese trabajo de Dios en la vida de unas personas sirve para motivar a otras y poder ayudarlos también a enfrentar las dificultades? Bien, ahora al comienzo dije que Pablo quería ir a Corinto y no había ido. Él les explica por qué. Entonces vamos a mirar la explicación por la cual él ha demorado su visita. Versículos 12 y 13. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Primero, lo que Pablo empieza a dejar sentado es que él no ha ido, pero no hay motivos ocultos. O sea, él no es que él tenga una doble conducta, no es que él tenga un doble propósito, que hay algunas cosas. No, dice: no, nosotros nos hemos conducido delante de Dios, hemos hecho lo que entendemos que debe hacerse. Entonces Pablo dice que se han portado con sencillez y con sinceridad. Es decir, dice: yo no es que esté eludiendo mi responsabilidad de ir a hablar con ustedes. Yo les dije que voy a ir y está dentro de mis planes ir. Yo quiero cumplirles eso que les dije, yo voy a ir. No es que yo tenga una doble moral, no que tenga doble ánimo, que hoy digo que voy a ir y mañana no voy, no. Yo voy a ir, ¿sí? Es mi propósito ir a ustedes. Pero hasta este momento nos hemos conducido con sencillez, con humildad y con sencillez, y hemos hecho lo mejor que hemos entendido. Sí, hemos hecho lo mejor que hemos entendido. Dice que se han conducido bajo la dirección de Dios. Hasta ahora hemos hecho lo que Dios nos ha guiado a hacer, lo que hemos entendido, lo que Dios nos ha guiado a hacer. Y dice que han sido íntegros en sus comunicaciones. Dice: lo que les hemos escrito, lo que les escribimos, es lo que pensamos. Es decir, Pablo está como aquí respondiendo a la pregunta de ellos. Bueno, Pablo nos escribió duramente, nos reprendió. Ahora, ¿por qué no dijo que iba a venir? ¿Por qué no ha venido? Entonces me imagino cómo estarían criticando a Pablo allá y estarían diciendo: no, ese Pablo ni siquiera cumple lo que dice que vamos a tener en cuenta a un hombre como ese. Entonces Pablo, por eso les escribe acá, les dice: no, yo voy a ir, tranquilos. Y lo que escribimos en esa carta es lo que hay en nuestro corazón.
es exactamente lo que pensamos, es exactamente lo que creemos que debe hacerse, es verdad lo que decimos ahí, o sea, no hemos mentido en nada y no hemos fallado en lo que hemos mentido. Lo que pasa es que el tiempo no ha llegado. Dice Pablo nuevamente acá, dice versículos 14 al 20, mas a Dios gracias, espere que me perdí. A Dios gracias no. 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, yo voy a ir, tengo la intención de ir a visitarlos, o sea, yo tengo esa carga por ustedes, yo quiero ir a visitarlos porque quiero que ustedes tengan esa gracia, ese privilegio nuevamente. O sea, yo quiero compartir con ustedes de nuevo. O sea, volver a hablar de los temas que ya les he enseñado. Una segunda gracia quiere decir que ellos ya tuvieron una primera oportunidad con Pablo. Pablo fue el que los discipuló, Pablo fue el que estuvo trabajando con ellos. Entonces dice, van a tener la oportunidad de una segunda gracia y yo quiero que eso se dé. Yo quiero estar nuevamente entre ustedes para repasar de nuevo esas enseñanzas. Pablo está pensando, dice, ustedes necesitan que se repase. ¿Por qué? Porque lo que ha estado viendo Pablo en la falla de los corintios, sus problemas de conducta, los desórdenes que se han venido presentando, entonces Pablo dice, yo les escribí y mi intención al escribirles no era regañarlos. No, y no era por deseo de venganza, no era nada de eso. Lo que pasa es que yo los amo a ustedes tanto que por eso no me puedo quedar callado cuando los veo que se están equivocando, que están cometiendo errores, y yo no me puedo quedar callado y dejarlos que sigan en eso. O sea, él estaba apelando a esa conducta del buen padre de familia que tiene que corregir a sus hijos. Entonces, por eso Pablo dice, ustedes deberían ser mi gozo, yo quiero ser el gozo para ustedes. O sea, yo no quiero ser para ustedes un motivo de tristeza y que ustedes me tengan miedo. No, mire, lo que les he escrito es porque me ha movido a escribirles el amor que les tengo. Yo estoy preocupado por ustedes. Yo he querido es corregir su conducta porque ustedes delante de Dios están mal y necesitan ser corregidos. Entonces él muestra la corrección, la exhortación como una actitud que debe tener el maestro, el verdadero maestro. O sea, recuerdo una frase que hace años decíamos y nos gustaba repetir, dice, si no tienes un amigo que te diga tus defectos, búscate un enemigo que te haga tan grande favor. Entonces, nosotros a veces decimos amar tanto a las personas que omitimos decirle lo que están haciendo mal, sin entender que si realmente somos amigos, deberíamos hacerlo. O sea, si realmente yo soy amigo de alguien y lo veo que está haciendo lo malo, ¿qué debo hacer? Hombre, tengo que ir y llamarle la atención y mirar, procurar que esa persona se aparte del camino malo. Es lo que Pablo está tratando de hacer con los corintios, pero ha sido mal interpretado por ellos. Ha sido mal entendido por ellos y lo han tratado entonces de que no es un verdadero profeta, que es un falso profeta, lo han tratado mal, han hablado mal de él, lo han atacado, sencillamente por no entender que la motivación que él ha tenido para trabajar con ellos ha sido el amor. Y dice, no, y es que además yo quiero ir a ustedes porque los quiero involucrar en mi trabajo, yo quiero que ustedes estén involucrados conmigo, yo quiero que ustedes me ayuden porque yo tengo un trabajo más largo que hacer. Y yo quiero que ustedes participen conmigo, que ustedes me ayuden en ese trabajo. Yo los quiero involucrar a ustedes en ese proyecto que tengo de ir a Macedonia y todos los lugares que tengo que visitar. Yo quiero que ustedes colaboren conmigo en ese trabajo, que me encaminen allá a esos lugares, que oren por mí, que me apoyen,
que económicamente también me sustenten. Recuerde que él habló, en la otra carta les habló de la necesidad que ellos participaran con la condición económica también para él, que ayudaran en eso, porque aunque él no lo exigía, pero en determinado momento era necesario. Entonces, acá vemos que él los quiere vincular en ese trabajo. Pero dice, pero es que no he ido todavía a ustedes porque es que yo no quise tomar decisiones a la ligera. ¿Sí? Notamos la expresión de Pablo, dice así, mire, dice, o lo que pienso, bueno, así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza. O sea, yo quise ir y de pronto fue algo muy, muy apresurado, de pronto no era el tiempo en el que yo debía ir, dice Pablo. O lo que pienso hacerlo, o será que es que estoy dejándome guiar por la carne. O sea, es que mi amor por ustedes me está motivando a ir rápido a ustedes. Entonces dice, no es esa mi motivación, para que no haya en mí sí y no. Entonces luego dice Pablo, y en mí, yo lo que no quiero es que ustedes piensen que en mí hay doble ánimo, que así como digo sí, también digo no. No, yo sí, yo quiero ir. Mi intención es ir a ustedes y creo que lo voy a hacer, pero puede ser, en este momento podría ser una decisión apresurada, pero yo no quiero que ustedes piensen mal de mí. Yo no quiero que ustedes piensen que yo un día digo sí y el otro día digo no, porque no es así, porque el evangelio que predicamos es un evangelio de verdad, y cuando el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, decía algo que sí, era porque era sí. Cuando decía que no, era porque era no. Entonces, ¿qué es lo que es el tipo de conducta que el Señor Jesucristo espera de su iglesia? Que nosotros cuando digamos sí, el sí sea sí, y cuando digamos no, el no sea no. Entonces Pablo le responde a los corintios, no es que yo un día diga una cosa y el otro día diga otra, no piensen eso. Lo que pasa es que no ha llegado el tiempo para que yo vaya a ustedes, pero voy a ir si Dios lo permite. Y entonces miramos del versículo 21 al 24, terminando esta carta, este capítulo, y dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces notemos lo que dice acá. Dice, yo voy a ir a visitarlos, quiero ir a visitarlos. Dios es testigo de que yo quiero hacerlo. Hasta este momento no he ido a visitarlos, ¿por qué? Porque quise ser indulgente con ustedes. Es decir, si hubiera ido en ese momento, ¿qué hubiera tenido que hacer Pablo con ellos? Si en este momento yo hubiera ido a visitarlos, hubiera tenido que jalarles las orejas y hablarles duro, porque ya les escribí y ustedes no han hecho caso. Pero yo no quiero hacer eso, yo lo que quiero es darles un poquito de tiempo para que ustedes reflexionen. Y entonces sí voy a ir, porque yo quiero ser para ustedes un motivo de gozo y no un motivo de tristeza. Sí, porque si llega y solo llega de visita y llega a regañarlos, imaginen ustedes que alguien le anuncie una visita y llegue a regañar. ¿Esperamos la visita para eso, que venga y nos regañe? Por ejemplo, en la integración que tenemos en Chinauta, el invitado para esa integración es el presidente de la denominación. ¿Y él va a venir a qué? Bueno, entonces la idea es que él venga a animarnos, a consolarnos, pero si llega a regañarnos, entonces ¿qué nos va a producir? ¿Nos va a dar alegría que nos visite o nos va a dar tristeza? Entonces lo que Pablo está diciendo acá, yo no quiero ir a ustedes como un motivo de tristeza, que yo llegue y tenga que tirarle las orejas y hablarles duro. No, lo que yo quiero ir es, hombre, y gozarme con ustedes de ver que realmente mi trabajo entre ustedes no se perdió. Porque es que imagínense qué pasa en el corazón del maestro cuando una persona se ha gastado con una comunidad tratando de enseñarle las verdades bíblicas, y lo ha hecho de una manera, lo ha hecho de otra, les ha entregado su propia vida, ha sido el modelo para ellos, les ha entregado todo lo que está en su mano, y ellos responden mal. ¿Qué produce eso en el maestro? ¿Qué pasa con un maestro al que los alumnos no lo honran, no lo obedecen, no atienden?
se desconsuela. Entonces dice Pablo, yo quiero tener un motivo de gozo, es decir, yo quiero que cuando yo vaya a ustedes, yo vea que realmente mis enseñanzas, mis palabras, mi exhortación han dado fruto y ustedes han cambiado de conducta y me quiero gozar con ustedes. Entonces, hasta este momento no he ido sencillamente por eso, porque quise darles un poquito más de tiempo. Pero no piensen que yo tengo doble ánimo, no piensen que yo tengo motivos ocultos, no piensen que yo olvido mis responsabilidades, no, ustedes los llevo en mi corazón, yo los amo mucho y por eso quiero pasar tiempo con ustedes. Entonces notemos lo importante, lo interesante de estas aclaraciones de Pablo, para que nosotros entendamos también lo que Dios hace con nosotros. Entonces, en la relación con los líderes de la iglesia, ¿qué es lo que se busca? En los líderes en la iglesia, ¿qué estamos buscando siempre? ¿Qué procuramos? Cuando venimos acá, cuando dedicamos tiempo para estudiar, para poner en práctica la enseñanza, luego compartirla en la iglesia, ¿qué esperamos nosotros como líderes? Que la iglesia crezca, que siga las enseñanzas, que obedezca, ¿cierto? Y si salimos y vamos a otra parte, cuando vengamos acá de visita, entonces, ¿qué esperamos venir a hacer? Alegrarlos, ¿cierto? Alegrarlos. Entonces lo que Pablo estaba experimentando acá y por eso entonces dice Pablo, aún no he ido. Pero eso da lugar a que miremos esa carta y notemos cómo en esta carta ya no está usando un tono severo, pero sí está usando un tono triste. O sea, hombre, yo sí pensé que ustedes iban a responder mejor, pero me pone muy triste ver lo que está pasando. Ese es el tono en el que Pablo está escribiendo la carta y es lo que vamos a ver, entonces seguimos viendo a lo largo de la carta y ver el propósito entonces por cuál le escribe. Entonces, él escribe esta segunda carta para preparar un escenario un poco más tranquilo, más calmado, para que cuando él vaya, entonces él poderse gozar con ellos y que ellos también puedan gozarse de la visita de Pablo entre ellos. Amén. Entonces, cosas interesantes aprendemos esta mañana y especialmente para que tengamos en cuenta. Yo quiero terminar con una ilustración. Especialmente aquí para tener en cuenta que Pablo espera el tiempo apropiado, ¿cierto? Porque recuerden la frase con la que iniciamos, estar preparado es importante, saber esperar lo es más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Pablo estaba esperando el momento apropiado para ir a visitarlos, no se apresuró. Entonces hay veces en que nosotros, hay cosas que hay que tratar y a veces nos apresuramos a tratarlas, y entonces lo que hacemos es causar daño. Entonces por eso la demora de Pablo acá nos debe enseñar que hay cosas que nosotros debemos tratar, pero que hay que darles espera, hay que darles tiempo. Entonces dice acá que Mariana se puso toda feliz por haber ganado de regalo un juego de té color azul. Al día siguiente, Julia, su amiguita, vino bien temprano a invitarla a jugar. Mariana no podía salir, pues saldría con su madre aquella mañana. Julia entonces pidió a Mariana que le prestara su juego de té para que ella pudiera jugar sola en el jardín del edificio en que vivía. Ella no quería prestar su flamante regalo, pero ante la insistencia de la amiga decidió hacer hincapié en el cuidado de aquel juguete tan especial. Al volver del paseo, Mariana se quedó pasmada al ver su juego de té tirado al suelo, faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota. Llorando y muy molesta, Mariana se desahogó con su mamá. ¿Ves, mamá, lo que hizo Julia conmigo? Le presté mi juguete y ella lo descuidó todo y lo dejó tirado en el suelo. Totalmente descontrolada, Mariana quería ir a la casa de Julia a pedir explicaciones, pero su madre cariñosamente le dijo, hija, ¿te acuerdas de aquel día cuando saliste con tu vestido nuevo todo blanco y un coche que pasaba te salpicó de lodo tu ropa? Al llegar a casa querías lavar inmediatamente el vestido, pero tu abuelita no te dejó. ¿Recuerdas lo que dijo tu abuela? Ella dijo que había que dejar que el barro se secara porque después sería más fácil quitar la mancha. Así es, hijita, con la ira es lo mismo. Deja la ira secarse primero. Después
es mucho más fácil resolverlo todo. Mariana no entendía todo muy bien, pero decidió seguir el consejo de su madre y fue a ver el televisor. Un rato después sonó el timbre de la puerta. Era Julia, con una caja en las manos, y sin más preámbulo ella dijo: Mariana, ¿recuerdas al niño malcriado de la otra calle, el que a menudo nos molesta? Él vino para jugar conmigo y no lo dejé porque creía que no cuidaría tu juego de té, pero él se enojó y destruyó el regalo que me habías prestado. Cuando le conté a mi madre, ella preocupada me llevó a comprar otro igualito para ti. Espero que no estés enojada conmigo, no fue mi culpa. No hay problema, dijo Mariana, mi ira ya se secó. Y dando un fuerte abrazo a su amiga, la tomó de la mano y la llevó a su cuarto para contarle la historia del vestido nuevo ensuciado de lodo. Nunca reacciones mientras sientas ira. La ira nos ciega e impide que veamos las cosas como ellas realmente son. Así evitarás cometer injusticias y ganarás el respeto de los demás por tu posición ponderada y correcta delante de una situación difícil. Acuérdate, siempre deja secar la ira. Entonces yo creo que todo lo que estaba pasando en Corinto, ¿qué estaba produciendo en Pablo? Lo que estaban diciendo en Corinto, ¿qué estaba produciendo en Pablo? Yo creo que Pablo estaba muy molesto y él quería ir a aclarar las cosas. Pero ¿qué decisión tomó Pablo? Voy a esperar un poquito, que las cosas se cambien, se calmen, ¿cierto? Dijo que quería ser benigno con ellos, ¿cierto? Que él quería darles su oportunidad. Entonces, aprendemos que hay muchas circunstancias que se presentan entre nosotros que debemos dejar primero secar la ira antes de tomar acciones correctivas para evitar que haya conflictos entre nosotros y después no se puedan arreglar o que obremos con injusticia. Entonces, aprendemos que todo tiene un propósito de parte de Dios. ¿Recordamos? Las aflicciones tienen un propósito, pero que todo tiene también un tiempo. Y por eso entonces debemos darle tiempo al tiempo y esperar el momento propicio para hacer lo que debemos hacer. Amén. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta en nuestras vidas esos dos principios. Todo tiene un propósito y todo tiene su tiempo. Recuerden, deje secar la ira. Deje secar la ira. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado esta mañana, Señor. Ha sido un buen tiempo para mirar las aflicciones de Pablo y entender que las aflicciones son inherentes a la vida cristiana. Gracias por ayudarnos a entender también que muchas de esas aflicciones tendremos que pasarlas nosotros también para que podamos consolar a otros. Gracias, Señor, porque el propósito tuyo con todo lo que pasa en nuestras vidas es que seamos herramientas útiles en tus manos para el desarrollo de tu iglesia. Yo quiero agradecerte en esta mañana por lo que como familia junto con mi esposa nos has permitido vivir, porque a través de nuestra experiencia, Señor, hemos sido capacitados para ayudar a otros que pasan por momentos de tribulación y angustia como los que nosotros hemos pasado. Gracias por el ejemplo que podemos ver en Pablo también, que a través de su tribulación y de su angustia pudo también ser de consuelo para los hermanos en Corinto, Señor. Y cómo nos prepara también a nosotros y cómo nos ayuda a nosotros. También, Padre, te doy muchas gracias porque a través de la conducta de Pablo tú nos enseñas la importancia que tiene el esperar cuando sea necesario, el darle tiempo a que las cosas lleguen en el momento oportuno y no ser apresurados, no tomar la conducta del niño que lo quiere todo inmediatamente, sino dejar el lugar correspondiente y esperar el tiempo oportuno para hacer las cosas de la manera como a ti te agrada. Padre, te doy muchas gracias por tu iglesia en esta mañana, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y gracias también por lo que vas a hacer con nosotros en el futuro. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.